muy buenas noches para todos. Qué gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes en este inicio de serie, una serie que hemos titulado Pacto, Fidelidad de Dios. Quiero invitar a todas las personas que en este momento están allí conectadas a través de nuestra transmisión en vivo, por medio de nuestra aplicación o de nuestra página web, que por favor nos digan con cuántas personas están allí conectaditos en este momento y también desde dónde nos están viendo. También quiero decirles a todos ustedes que esta serie es una serie inspirada directamente desde el corazón de Dios y por eso les pedimos en este momento que quiten toda distracción, toda cosa que quizás le pueda robar su atención en este momento. Van a ser unos minutos en donde Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Ya iniciamos, esto es RIS Online. Si algo buscamos las personas que tenemos algún tipo de relación es fidelidad. Algún tipo de relación, ya sea amorosa, laboral, de amistad, siempre anhelamos que en esa relación la fidelidad sea un elemento esencial. Pero esas relaciones tienden a fallar, puesto que los humanos cometemos errores y somos a veces inconstantes en cuanto al cumplimiento de lo que prometemos. Pero hay una fidelidad que nunca falla, es inquebrantable y esa es la fidelidad de Dios. Por eso, para que el hombre estuviera seguro de que esa promesa que Dios le había hecho era inquebrantable, era inamovible, Dios hizo un pacto con el hombre. Y hoy vamos a hablar acerca de ese pacto que Dios hizo con el hombre. Pero ese pacto tiene una característica muy puntual, que es exclusiva y que solamente Dios pudo haber hecho con aquellos que ha escogido para sí mismo. Y es que es un pacto eterno. Ahora bien, ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio o un tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en donde se establece una obediencia a cumplir uno o varios puntos establecidos, que al cumplirlos al pie de la letra tiene ciertos beneficios. Existen varios tipos de pacto. Hay pactos que entre humanos se hacen como pactos de sangre, pactos de amor, pactos de silencio. Esos eran muy comunes cuando éramos más jóvenes, cuando decíamos cosas y decíamos por favor no le vas a contar a nadie. Pero también hay pactos entre amigos, donde se prometen guardar lealtad, pero también hay pactos entre parejas, en donde se prometen guardar amor y fidelidad incondicional. Ese pacto también es conocido como el matrimonio, pero ninguno se hizo tan poderoso, tan confiable y eterno como el pacto que Dios hizo contigo y conmigo. Ese pacto se hizo a través de una persona. Fue la primera persona con la que Dios estableció ese pacto y le prometió que esa promesa que le había dicho a él iba a ser eterna y iba a ser perdurable en todas las personas que lo creyeran y pertenecieran a su familia. Ahora bien, ese pacto que Dios hizo con el hombre es un pacto inviolable. Y es necesario que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, las personas, los seres humanos, cometemos errores, cometemos fallas, pero la promesa de Dios es que esa bendición que viene a través de ese pacto establecido no se va a mover. Es inmutable, inconmovible. Ni el tiempo ni nuestras acciones lo pueden afectar, porque fue Dios mismo quien lo prometió. Tenemos una responsabilidad, unas obligaciones, tenemos unos compromisos, pero definitivamente el pacto siempre estará allí al alcance de todos aquellos que queramos sufrir y también ser bendecidos, ya sea con las consecuencias o los beneficios de este pacto que el Señor nos ha hecho. Por eso, Dios, que prometió solemnemente que ese pacto sería cumplido a través de Él, a través de Jesús, a través de su Hijo unigénito, el cual vino a esta tierra, hoy se puede hacer de vida en tu vida, si lo crees y si lo haces como el Señor lo estableció. Ahora, quizás en algún momento tú hiciste un pacto con alguna persona, quizás hiciste un pacto aún con Dios mismo,
pero tú fallaste. Tú fuiste inconstante, no cumpliste los términos que ese pacto tenía inmiscuidos, pero tenemos que aprender y aprenderemos a través de esta serie que el pacto de Dios es eterno. Y esta es la primera característica de este pacto, eterno. De hecho, de eso y en eso se basa el tema del día de hoy. Y es que el pacto que Dios hizo con nosotros es un pacto eterno, inquebrantable, y solamente tiene una condición para las personas que queramos estar dentro de la cobertura de los beneficios de este pacto, y es que necesitamos creerlo. ¿Qué tal si lo colocas allí para que el anfitrión vea quiénes están activados, quiénes están escuchando atentamente lo que hoy estamos hablando? Y es que ese pacto solamente necesitas creerlo. Coloque allí: solo necesito creer en el pacto de Dios. Por eso te hago una pregunta: ¿tú conoces el hombre con el que Dios hizo este pacto? ¿Conoces cuáles son los beneficios del pacto que Dios hizo con este hombre? ¿Sabes quién es? ¿Y has experimentado en tu vida la fidelidad de Dios a través de ese pacto que hizo con este hombre? Si no lo sabes, entonces quiero invitarte a que por favor me acompañes para que veamos a la luz de la palabra cuál fue el pacto, con quién lo hizo y cuáles son sus beneficios. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, y voy a leer la Reina Valera 60, que es la versión que la gran mayoría de las personas tienen en su casa. Y dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham. Aquí ya podemos ver con quién fue la primera persona que se estableció este pacto. Le dijo así: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y aquí empezamos a ver cuáles son los beneficios del pacto. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hace un pacto con este hombre, con Abraham. Pero antes de establecer este pacto con él ya había escogido a este hombre para que este pacto se hiciese realidad en él y en su descendencia. Este hombre tuvo que ser probado, su fe. Abraham es conocido como el padre de la fe, y su fe fue probada. Pero él superó la prueba, él salió avante en esta prueba que Dios mismo le puso a él. Obviamente Dios estaba ayudándole constantemente, dándole fuerzas, dándole esperanzas, bendiciéndole, mostrándole que estaba con él. Cuando tuvo dificultades, lo ayudó a pelear, a combatir, a resistir, y sin la ayuda de Dios habría sido imposible. Pero Abraham creyó en el Señor, le creyó a Dios. Y a pesar de que lo que le estaba diciendo en ese momento, en esa época, era totalmente inconcebible, salir de la tierra de su padre, salir del lugar en donde él estaba cómodo, donde tenía todas las cosas para proveerse, a una tierra que Dios le iba a mostrar. La Biblia dice puntualmente: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Es decir, Dios le dijo que saliera, pero ni siquiera le dijo para dónde tenía que salir. Y allí empezó a ser probada la fe de Abraham. Empezó a ser probada esa fe que él tenía que escuchar la voz de Dios y obedecerla, independientemente que no entendiera lo que en el momento le estaban diciendo. Porque nosotros como seres humanos somos muy dados a argumentar y a que nos den todo extremadamente desmenuzado. Pero este hombre tenía que ser probado a través de esa fe, de esa confianza que tenía en la voz de Dios, que le había hablado a su vida, en que Dios iba a cumplir aquello que había prometido. Por eso este hombre emprendió ese viaje a esa tierra desconocida para él en ese momento, pero confiando en que Dios sí la conocía y que Dios era digno de confianza, pues él cumple todos los pactos que hace, sobre todo ese pacto que ha hecho contigo y conmigo.
que Dios hizo en ese momento con Abraham, pero se hizo vida en nuestra vida a través de Jesús. Mire lo que le dijo el Señor al final, y le dijo que lo bendeciría, que Él sería de bendición, que Él iba a bendecir a aquellos que bien dijeren de Él, aquellos que lo bendijeren, pero aquellos que lo maldijeren, pues a ellos les iba a caer una maldición, y que en Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias que creyeren este pacto, que se sometieren a este pacto y que obedezcan lo que Dios había establecido con Abraham. Ahora bien, Dios hace este pacto y nos hace partícipes todas las generaciones después de él. Por eso es un pacto eterno, es un pacto eterno. Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, pues él sabía que ese pacto tenía unos beneficios para él. Sí, esa bendición vendría si él obedecía, que tenía que salir del lugar en donde tenía que estar. Por eso tenemos que entender que ese pacto tiene unos compromisos que vienen de parte y parte. Abraham no solamente tenía que esperar y sentarse a que le llegara la bendición y a que los que lo maldijeren, pues Dios los iba a maldecir. No, Abraham tenía que obedecer la voz de Dios. Y cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, a él le tocó salir. Cuando Dios le dijo en algún momento también, tu esposa va a tener un hijo, a pesar de que era estéril y que estaba de avanzada edad, él le tocaba creer eso, a pesar de que las cosas para los humanos y humanamente hablando eran imposibles. Él sabía que Dios era el Dios de los imposibles. Así que te digo, si tú estás bajo esta cobertura, bajo este pacto, tú también crees en el mismo Dios de Abraham, tú también te sujetas a lo que Dios estableció a través de Jesús, a través de su muerte en la cruz. Entonces, hay cosas que quizás en este momento los humanos te dicen a ti que son imposibles. El pago de una deuda, una sanidad, una promesa que Dios te ha hecho. Hay un anhelo y un deseo en tu corazón que se alinea con la voluntad de Dios y humanamente hablando es imposible. Pues bueno, hoy te vengo a decir a ti que el Señor va a hacer eso realidad, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si tú lo crees, empieza a llenarte de la fe, de esa fe que también tuvo Abraham, para concebir en su mente y en su corazón aquello que era imposible para los humanos en aquel momento, bueno, que quizás hoy también es imposible para los humanos en este momento. Entonces Dios lo va a hacer posible para tu vida, para que tú sigas confiando en aquel que prometió. Desde la óptica humana, si alguna de las dos partes falla, entonces el pacto queda invalidado, pero Dios fue imparcial. Él no depende del cumplimiento de nuestra parte. Por eso el pacto de Dios es un pacto eterno. Él lo que hizo fue prometer y le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Abraham tenía que obedecer ciertas cosas, pero esas cosas que él obedeció, que nosotros hoy también tenemos que obedecer para estar bajo la bendición de ese pacto, se cumplen en nuestra vida, a pesar de que ese pacto haya sido hecho hace unos 5.000 o 5.500 años atrás en el pasado. Pero a pesar de que Abraham no cumplió al 100% todo lo que Dios le ordenó, fue una obediencia parcial. Como les dije, el pacto de Dios es un pacto eterno. Y por eso, en el tiempo de vida que Abraham estuvo aquí en la tierra, el pacto por parte de Dios se cumplió. Nosotros vamos a fallar, vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, pero tenemos que entender que la bendición que viene por el pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros no depende de lo que nosotros hayamos hecho. Depende de nuestra obediencia, sí, pero muchas veces Dios conoce la naturaleza de nosotros y sabe que en algunas ocasiones nosotros vamos a fallar, vamos a demorarnos en creer, vamos a tardar más tiempo dentro del proceso. Lo mismo le pasó a Abraham. Esas promesas que Dios le había hecho quizás no tendrían que haber durado tanto en hacerse realidad, pero Dios estaba procesando el corazón de Abraham. En la espera procesó el corazón de Abraham. Asimismo, hay cosas que tú, por no ser un obediente inmediato, sino tal vez un obediente tardío, Dios está haciendo que tú esperes. Pero lo que Dios te ha prometido
con toda seguridad por la promesa que le hizo a Abraham en ese pacto, por la eternidad que hay en cuanto a su promesa que no puede ser invalidada, esa promesa que también te cubre a ti, pues también va a hacer que aquello que Dios te prometió a ti se haga realidad. Pero tenemos que tener en cuenta que somos coherederos con Jesús de la bendición de este pacto. Lo que Dios le prometió a Abraham fue muy claro. Primero le dijo que le iba a dar tierra, le iba a dar un territorio, le iba a dar un espacio en donde él podría estar con toda su familia, que iba a ser tan numerosa que iba a ser como la arena del mar, que no se puede contar. En ese momento Abraham no tenía hijos, tenía su esposa, pero no tenía ni un solo hijo, y Dios le estaba diciendo algo que para él era absolutamente inconcebible, y era que iba a tener tantos hijos que no los iba a poder contar. Abraham solo quería uno, y Dios le estaba hablando de billones de hijos. También iba a tener un espacio, una tierra en donde se iban a criar, a levantar todos esos hijos. Por eso la primera parte fue una tierra. La segunda parte fue una nación, es decir, que ese espacio en donde iban a vivir todos sus descendientes iba a vivir bajo unos principios, unas leyes que son constitucionales, pero también unas leyes morales establecidas por Dios mismo, que esas leyes eran las que iban a diferenciar a la nación de Abraham, a la nación que iba a llegar a través de él, que luego se iba a llamar la nación de Israel, que es la nación que hoy conocemos como Israel. Esa nación iba a tener esos valores, iba a tener esos principios, esas leyes que eran las que iban a diferenciarlos de las otras naciones, y a partir de pertenecer a ese territorio, a esa nación, y someterse a esas leyes, a esos deberes y a la bendición de estar en esa nación, pues también iban a poder ser los más caracterizados en poder ir a pedir y reclamarle a Dios la bendición por ser parte de la nación de Israel. Dios iba pensando en mucho más de lo que Abraham estaba diciendo. Abraham le estaba pidiendo un hijo. Dios estaba pensando en millones de hijos. Abraham estaba pensando quizás, bueno, cuando tenga mi hijo me gustaría tener mi casa. Dios estaba pensando en darle todo un territorio. Abraham luego pensó, pero si va a ser tanta gente, pues vamos a tener que establecer ciertas leyes. Dios ya había pensado en unos principios legales y morales para esa nación. Pero no solamente eso, sino que lo que iba a diferenciar a esa nación de las demás naciones era que esa nación iba a contar con la bendición del Dios Todopoderoso. Nosotros, tú y yo, somos el Israel adoptivo. Fuimos adoptados a través del sacrificio de Jesús. Jesús le ordenó a sus discípulos que salieran también a los confines de la tierra, y que todo el que creyere y fuere bautizado iba a ser contado como parte de la nación del Israel adoptivo. Por eso no solamente ahora somos parte del Israel adoptivo, sino que también hacemos parte del pacto eterno, y tenemos derecho legal a poder disfrutar de los beneficios, de la promesa que Dios hizo en ese pacto eterno. Allí podemos comprobar la fidelidad de Dios, la credibilidad que hay, la inmutabilidad, porque aquello que le prometió a Abraham se hace realidad hoy en tu vida y en la mía. Dios prometió hacer esa nación de Abraham. Le dijo que iba a tener los suficientes hijos, nietos y bisnietos como para llenar todo ese territorio. También le dijo que iba a tener su bendición, pero no solamente una bendición personal, sino que iba a tener que vivir toda esa nación bajo esos principios para poder disfrutar de la bendición eterna de del Dios Todopoderoso. Después de saber todo lo que tenemos derecho nosotros como descendientes de Abraham, como herederos y coherederos con Cristo de este pacto eterno, solo nos queda creer que lo que Abraham hizo seguro llegará a nuestra vida.
Que si hoy tú te encuentras en un momento de dificultad, que si hoy tú no sabes qué hacer con tu vida, quizás te encuentras en un momento de desesperación o en una niebla, ya sea espiritual, emocional, de salud o financiera, tú le puedes reclamar al Señor, diciéndole: Padre, yo creo en que tú no eres hombre para mentir. Dígale: Padre, yo creo que tú me estás hablando de esto porque quieres que reclame esa bendición que por derecho legal me pertenece. Padre, nosotros a través de la sangre de Jesús ahora hacemos parte de ese Israel adoptivo. Permíteme, Señor bendito, disfrutar de tu bendición a través de ese pacto eterno que hiciste, de ese pacto que solamente tu fidelidad puede traer a nuestras vidas. Por eso, ¿qué es lo que quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos en esta hora es lo siguiente, y por favor, si puedes, toma nota. Cualquier pacto humano puede llegar a ser quebrantado, pero el pacto que Dios hizo con el hombre es eterno y nada ni nadie lo puede cambiar. Cualquier pacto humano puede llegar a ser quebrantado, pero el pacto que Dios hizo con el hombre es eterno y nada ni nadie lo puede cambiar. Es de aclarar que si en algún momento has hecho o haces un pacto con alguien, debes esforzarte en cumplirlo, y más cuando conoces de Dios, pues esto hace parte del testimonio que debemos dar. Nosotros, como les dije, Abraham no se quedó sentado rascándose el estómago y diciendo: no, esperemos a que me lleguen las bendiciones. Él tuvo que ser probado, él fue probado, a él le tocó moverse, a él le tocó ser fiel con Dios, a él le tocó ser diligente. Más tú y yo también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que movernos. Nuestra fe va a ser probada, y va a ser probada a través de situaciones difíciles, pero cuando estemos en medio de esas situaciones difíciles tenemos que confiar plenamente en que el Dios que le prometió a Abraham y que lo guardó, que lo bendijo, también está hoy contigo y conmigo, y que Él nos va a acompañar durante la prueba, confiando nosotros que Dios no va a probar a ninguno de nosotros más de lo que podamos resistir. Pero tenemos que dar testimonio, tenemos que comportarnos, tener un estilo de vida digno de ese Israel adoptivo. Tenemos que portarnos como nuestra ley lo comanda, como nuestra carta magna, como nuestra constitución lo dice. Y no es la constitución del país en donde tú te encuentres en este momento, ya sea Argentina, ya sea Estados Unidos, ya sea España, ya sea Alemania, independientemente de dónde estás, no. Tienes que cumplir esa ley porque esa ley es la ley de los hombres, pero la ley que de verdad te rige a ti y me rige a mí, es la palabra de Dios. Pero a pesar de que muchas veces como seres humanos fallamos y vamos a fallar, está dentro del presupuesto. Lo importante no es volverlo un deporte, pero nosotros estamos supeditados a que vamos a fallar porque somos seres humanos, pero nosotros estamos confiando en el Señor, el Dios Todopoderoso, en aquel que hizo ese pacto eterno, que su fidelidad también es eterna y Él nunca falla. Ese es nuestro Dios. Por ende, nuestra certeza no puede estar puesta en lo que la gente dice, sino que nuestra certeza está puesta en el Dios eterno, en el que prometió que su fidelidad siempre estaría con nosotros. Por eso no podemos creer lo que el mundo quiere hacernos creer. Tenemos que creer y confiar plenamente en lo que el Señor nos ha prometido. No te confíes, porque el pacto de Dios es eterno. Porque si no lo obedeces, si no haces lo que está allí dicho, entonces para ti ese pacto no tiene ningún valor, y por ende se hará realidad en todos los que lo crean y lo obedezcan, menos en ti. Por eso debes esforzarte, debes intentarlo todos los días, debes levantarte un día a la vez y decir: Señor, este día ya está terminando si estás viendo esta transmisión en vivo, pero seguramente pararte el día de mañana y decirle: hoy lo cumplí, Señor, pero mañana voy a volver a intentar cumplirlo. Si hoy no lo has cumplido, decirle: Señor, hoy fallé, hoy no fui digno de esto, pero yo confío en tu fidelidad, Dios, y mañana me voy a levantar a hacer todo mi esfuerzo para que ese pacto se haga vida
en mi vida. Los ojos de Dios siempre estarán puestos en aquellos que tengan su fe activa, que crean en Él, que le crean a Él y que estén confiados en que si Dios prometió, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Pues Él no es un hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. La fidelidad de Dios ha trascendido generaciones. Más de 5.500 años han pasado desde que Dios inició este pacto con Abraham. Por ende, tenemos que entender que ese pacto es un pacto eterno. Así que no pongas tu mirada en lo que hoy está sucediendo. Pon tu mirada en el eterno. Pon tu mirada en su fidelidad. Pon tu mirada en ese pacto que es inviolable, inmutable, porque el que prometió es fiel. Y no solo eso, es el creador de todas las cosas. No hay ser tan poderoso como Él. Y Él está empecinado en que tú le conozcas, en que tú le rindas su vida y en que tú puedas disfrutar de las bendiciones de ese pacto que Él hizo con nosotros, sus hijos, los hombres. Muchas veces aquellos que no creen esto y sencillamente creen en otra cosa o viven su vida de una manera díscola sin someterse ni obedecer a Él lo que está establecido en ese pacto, pues tendrán que vernos de lejos, a ti y a mí, disfrutando de las bendiciones eternas del Señor Dios Todopoderoso. Por eso, ¿tienes claros cuáles son tus derechos como hijo de Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere darte a ti? ¿Sabías y conocías los beneficios y las obligaciones de este pacto? Pues bueno, si ya lo sabes, yo te invito a que allí donde estás tú empieces a decirle al Señor: Señor, yo te pido, Dios amado, confiando en que tú fuiste el que prometió, ayúdame, cumple tu propósito conmigo, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea, ayúdame a vivir conforme a lo establecido en ese pacto, para yo también poder disfrutar de las bendiciones del mismo, Señor. Por eso, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida para finalizar esta primera parte de esta maravillosa serie llamada Pacto, Fidelidad de Dios? Enfoca tu fe en creer en todo lo que Dios te ha prometido. Así se hará realidad tu pacto. Enfócate en creer en todo lo que Dios te ha prometido. Así se hará realidad su pacto. Piensa en este momento, ¿cuáles son aquellas cosas que Dios ya te ha hablado a ti? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios ya te ha prometido, que te ha dicho, que te ha hablado a través de su palabra? Piensa un momento en aquellas cosas que Dios te ha hablado a través de tu devocional, que Dios te ha hablado a través de una autoridad espiritual, que Dios te ha hablado a través de hombres de Dios, mujeres de Dios, que en este momento no se han hecho realidad. Pues bueno, en esas cosas que tú anhelaras que se hicieran realidad, pero aún no se han hecho realidad, pon toda tu fe en eso y dile: Señor, tú prometiste y yo quiero que eso se haga realidad en mi vida, porque yo quiero disfrutar de las bendiciones de tu pacto. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Ayúdanos a entender, Dios, que tú no mientes y que tú quieres que disfrutemos de esas bendiciones que vienen porque tú nos amas, porque tú colocas en nosotros corazones obedientes para escuchar y hacer lo que tú dices, pero sobre todo, Señor, porque tu pacto es eterno. Tu fidelidad es eterna, Señor, y gracias a tu promesa hoy podemos vivir una vida diferente a otras naciones, a otros pueblos, Señor, porque somos, Señor, tu pueblo escogido. Somos descendientes de Abraham, Señor, y también somos ese Israel adoptivo, Dios amado, a través de Jesús. Padre, gracias por lo que hiciste y por lo que estás haciendo, Dios, y gracias, Señor, por esa fidelidad, por ese pacto eterno que hoy recordamos y nos apropiamos de esas promesas para verlas hechas realidad en nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.